día damos gracias a Dios porque nos da el privilegio nuevamente de estar aquí reunidos a través de estos medios para continuar con nuestro curso de teología. Sea cada uno de ustedes bienvenidos y damos gracias a Dios por eso. Ya estuvimos hablando en la clase anterior ciertos aspectos a manera de introducción, ciertos conceptos que son muy importantes que los sepamos manejar. Y hoy vamos a continuar ya y entrar de lleno ya con nuestro primer módulo. Y he elegido hablar acerca del módulo de la bibliología que se da dentro siempre de la teología en general. Decidí hablar primeramente de esta doctrina porque debemos de saber que es en la palabra del Señor donde se encuentra todo lo que nosotros debemos de conocer. Entonces debemos de entender bien, en primer lugar, la estructura de la palabra de Dios, de saber qué es la fuente de nuestra fe, de saber qué es cómo Dios se ha revelado. Así que es muy importante que comencemos primeramente con esta doctrina. Vamos a comenzar entonces ya de lleno con la bibliología, que en su definición es la doctrina de la palabra de Dios. Quiero que ya para entrar en este tema, sepamos identificar, sepamos diferenciar ciertos términos que nos van a ayudar a comprender aún mejor las Sagradas Escrituras, y es importante que lo sepamos diferenciar. Uno de ellos es la revelación. Muchos teólogos han dado sus definiciones personales de cada uno de estos términos. Yo, después de leer varios de ellos, me he quedado con esta definición, que fue una recopilación que vi en varias definiciones. Entonces, defino la revelación como todos los medios usados por Dios para comunicar su carácter y su voluntad a la humanidad. Y quiero que veamos este primer versículo que lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, en su primera epístola, capítulo 2, del versículo 9 a 10. Dice la palabra de Dios: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Sabemos que Dios se ha revelado, pero que esa revelación ha sido posible a través de la intervención de su Santo Espíritu. Esto lo vamos a ir viendo muy profundamente a manera que vayamos avanzando. Ahorita solo lo voy a mencionar así a grosso modo. Y deben de tener en mente que existen dos tipos de revelaciones. Ya se las mencioné anteriormente, y es la revelación general y la revelación especial. Ya las vamos a ver. Número 2. Otro término importante que ustedes deben de conocer es la inspiración. Deben de diferenciar revelación con inspiración y con el otro término que les voy a dar. La inspiración es la influencia del Espíritu Santo sobre los hombres escogidos en forma soberana y divina por Dios para que escribieran su santa palabra. Estas personas fueron personas privilegiadas, fueron escogidas divinamente. Dios las inspiró. O sea, lo que es inspirado es la palabra de Dios, no es en sí los escritores, sino lo que ha sido inspirado ha sido la palabra de Dios. El versículo más común que nos da referencia de la inspiración es 2 de Timoteo 3, 16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y ahí nos da un montón de usos acerca de las escrituras. El otro término es la iluminación. Muchos pueden confundir el término iluminación con inspiración, pero hay una gran diferencia. La iluminación es la acción del Espíritu Santo sobre la vida de un creyente para hacer clara la revelación de su palabra. O sea, hoy en día el Espíritu Santo ya no inspira porque la palabra de Dios ya ha sido escrita. Lo que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas es iluminar, dar sabiduría, dar discernimiento para poder comprender las Sagradas Escrituras.
Y vamos ahí mismo en el pasaje que leímos al principio, Primera de Corintios 2, 13, 14. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para poder entender, amados, lo que la palabra de Dios nos enseña, debemos de ser iluminados por el Espíritu Santo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios no puede entender lo que la palabra de Dios enseña. Como dice ahí, es bien claro que para estas personas que no tienen al Espíritu Santo de Dios y no tienen la iluminación, ¿cómo perciben entonces las palabras de Dios? Como locura. Y otro que vamos a estar viendo también es la inerrancia. Y la inerrancia básicamente es que la palabra de Dios no contiene errores. La palabra de Dios es perfecta. Todos estos términos los vamos a ir viendo muy a menudo de manera más amplia, pero quiero que ustedes con estos términos sepan identificarlos, sepan diferenciarlos y sepan lo que significa. ¿Avanzamos? Entonces, vamos a mencionar ahora los tipos de revelación. ¿Cuáles son los tipos de revelación? Dijimos entonces, Dios se ha revelado a través de dos vías. Una de ellas es la revelación general. Este tipo de revelación es por todo lo que nos rodea, o sea, lo que vemos en la creación. De repente, pues, uno puede ver la obra de Dios a través de la creación. De repente ustedes han ido a lugares donde hay paisajes, donde hay arroyos, donde hay montañas. Entonces, eso solamente uno que conoce al Dios de las Escrituras puede decir, wow, impresionante la creación, impresionante lo que tus manos han hecho. Así es como piensa una persona desde el punto de vista bíblico que todo lo que observa ha sido creado por Dios. Esa es la revelación general. Y el otro tipo de revelación es la revelación especial, que son todos aquellos medios de Dios que Él ha usado para revelarse, pero principalmente su palabra. Entonces, cuando ustedes escuchan revelación especial, piensen en primer lugar, y así es definitivamente, en su sagrada escritura. En este tipo de doctrina que es la bibliología, vamos a hacer más énfasis en la revelación especial. Cuando hablemos de teología propia, vamos a hablar de la revelación general. Mire qué interesante este esquema que tengo aquí. Dios se da a conocer en Cristo, a través de su Hijo Jesucristo, Dios se ha dado a conocer y a través de la palabra. Entonces esto lo que nos indica es que Dios se ha revelado de forma especial. Y cuando Dios se ha revelado a través de su naturaleza a lo largo de la historia, esa es la revelación general. Siempre tengan eso en mente. Veamos ahora la revelación especial. Déjeme decirle que Dios no se reveló únicamente directamente desde las Sagradas Escrituras, pero sí debemos de saber y concluir que al final pues es en las Sagradas Escrituras donde encontramos todas las formas o las fuentes que Dios usó o los medios que Dios usó para poderse revelar. Vamos a hablar del primero de ellos, la suerte. Esto es bíblico, esto se menciona, pero debemos de entender que era una práctica que solamente la realizaba el pueblo de Israel. Vamos a ver qué era eso de la suerte. Vamos a leer en primer lugar Proverbios, capítulo 16, Proverbios 16, versículo 33. Vamos a ver qué dice este pasaje. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Cuando habían cosas que decidir o decisiones que tomar, lo hacían a través de este medio. Ellos le llamaban la suerte, pero no tanta suerte porque en realidad al final quien tomaba la decisión era Jehová. Veamos el caso que encontramos más común en el Nuevo Testamento y es cuando los discípulos empezaron a buscar el sustituto de Judas. Veamos cuál fue el método que ellos emplearon para
decidir quién iba a ser el sucesor de Judas. Hechos 1, 21 al 26. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y oraron, dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Esta es la suerte. Sabemos que lo que nosotros le llamamos suerte hoy en la actualidad, que debemos de diferenciar que no está hablando de la suerte que se nos menciona aquí en esta práctica que realizaba el pueblo de Dios. La suerte. Número 2. El Urín y el Tumín. Yo no sé si alguno de ustedes ya había escuchado este término. Realmente no muchas personas conocen qué es el Urín y el Tumín. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Éxodos 28, 30. Éxodo 28, 30. Dice la palabra de Dios. Y pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Entonces básicamente el Urín y el Tumín eran dos piedras preciosas que se colocaban al costado del sumo sacerdote. Y esa era una forma que ellos usaban para conocer los juicios de Dios. Entonces literalmente se traducía como luces y perfecciones. Tenemos más citas bíblicas que nos hablan acerca de esto. Pueden leer ahí ustedes en número 27, 21 también, que fue usado el Urín como juicio. Entonces eso les indicaba o les revelaba cuál era la voluntad del Señor. Número 3. Los famosos sueños. Hoy en día vamos a escuchar a muchas personas que dicen, tuve un sueño y Dios me dijo, Dios me habló a través de un sueño, tuve un sueño y seguramente Dios me está queriendo decir algo. Yo no es que sea bastante escéptico con los sueños. Bueno, yo lo considero que si una persona me dice, tuve un sueño y Dios me habló, pues lo tomo como algo muy personal entre ella y Dios. Pero yo la verdad nunca me he aferrado a los sueños. He soñado cosas, claro, pero nunca los tomo así como que aferrarme a ellos y decir que dependo de un sueño para conocer la voluntad del Señor, ¿no? Porque para mí lo más importante siempre es y seguirá siendo la fe. Pero en la palabra de Dios sí encontramos personas en las cuales Dios les reveló algo a través de los sueños. Entonces vamos a ver qué dice Génesis 23. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Dios enunciando un juicio sobre Abimelech y se lo reveló a través de un sueño. Luego tenemos también otras personas que soñaron. Tenemos al famoso José, que era el soñador. Tenemos también, veamos lo que dice Joel. Y este pasaje me gusta porque Joel, nuevamente esta cita la vuelven a mencionar Lucas en el libro de Hechos, haciendo alusión a esta profecía que se cumplió en ese momento. Miren lo que dice Joel 2:28. Porque hay muchas personas que usan esa cita de Hechos para decir que es bíblico todavía que los sueños se dan para que Dios revele algo. Pero Joel se está refiriendo cuando dice aquí, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones.
y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces cuando leemos en Hechos 2 que dice que vuestros ancianos y vuestros jóvenes soñarán sueños y verán visiones, entonces esta profecía se está cumpliendo en el libro de Hechos, cuando fue derramado el Santo Espíritu. Recuerden que ahí que esa gente incluso empezó a hablar en lenguas, pero la profecía se cumplió en ese momento. No podemos usar ese versículo de Hechos 2 para decir que es bíblico que aún Dios se manifiesta o se revela a través de los sueños. Entonces, respeto mucho esta opinión de ciertas personas que consideran que Dios les habla a través de sueños. Yo les digo que es algo entre ellos y Dios. Yo no me puedo meter. Pero al menos personalmente hablando, yo no me voy a aferrar a un sueño, ni mucho menos estoy esperando que Dios me revele algo a través de un sueño, sino que confío absolutamente en lo que su palabra dice y mi principal norma para creer es la fe basada en las escrituras. Respeto todas las opiniones personales de los demás. Otro, pues ahí mismo ya hablamos, las visiones, también era otro medio que Dios usaba. Recordemos allá en Hechos, creo que de esto es del 10 al 1:48 y Hechos 16 del 6 al 15. Aquí tenemos dos visiones que fueron muy importantes. La visión del hombre macedónico y la visión de Pedro cuando vio que un lienzo se le mostró todos los animales que eran inmundos y él le dijo que no podía comer de esos animales, pero Dios le reveló en esa visión que no llames inmundo a lo que Dios ya purificó. Tenemos Isaías también, tenemos Ezequiel, varios ejemplos en la Biblia de personas que Dios les reveló algo a través de visiones. Y lo más importante de ver esa revelación es que esa revelación fue escrita en la palabra de Dios. Miren ustedes cómo todo al final se va viendo que a pesar de que hayan varias vías por las cuales Dios se ha revelado en su forma especial, pero al final todos coinciden con la palabra de Dios. Otra es las teofanías, que es una teofanía. Teofanía es una representación o una imagen visible de Dios. Solo es una representación nada más. Y entonces vemos varios ejemplos donde Dios se reveló a personas especiales, a personas en específico a través de esta vía. Entonces el término teológico que usamos para ver esas revelaciones que Dios hizo y se mostró ante los demás. No vamos a decir, y claro, la palabra de Dios no dice que esta era la forma original de cómo Dios es, sino simplemente una representación. Y casi siempre en las escrituras vamos a ver que dice, y se apareció el ángel de Jehová. Casi siempre al ángel de Jehová se le atribuye a Cristo, pero cuando hablamos directamente que es Cristo el que se revela a través de esto, ya el término aplicable debe de ser cristofanía. Veamos algunos ejemplos. Génesis 16, del 7 al 14. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Tenemos otro ejemplo también en Éxodo 3, versículo 2, y este es cuando Dios llama a Moisés. ¿Y qué dice aquí en este versículo? Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él le miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces no es literalmente, o decirlo así, la representación de cómo es Dios, de cómo es la esencia de Dios, y no solamente era una representación de Él, algo que lo representaba. No es en sí la imagen de Dios. Entonces quiero que les quede eso claro. Y así vamos a ver varias teofanías, cristofanías. Recuerden cuando metieron a los amigos de Daniel en el horno de fuego, también ahí hubo una cristofanía. Metieron a 3, pero el mismo Nabucodonosor dijo, ¿no metieron a 3 ustedes en el horno? ¿Cómo es posible que yo ahora vea 4?
Y el cuarto, la figura de él es como que fuera hijo de dioses. Entonces, nada más y nada menos era nuestro Señor Jesucristo que andaba al lado de estos hombres. Otra es a través de ángeles. Veamos este versículo de Daniel 9, del 20 al 22. Vamos a ver qué dice. Daniel 9, 20 al 22. Doy lectura a este pasaje. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, uno de los arcángeles, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Tenemos un ángel aquí revelando la voluntad de Dios. Y en Apocalipsis 1:1 dice el apóstol Juan: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces también Dios ha usado ángeles para revelar su palabra. A través de los profetas también. Recordemos que lo que el profeta hacía era hablarle al pueblo las palabras de Dios. Dios le hablaba al profeta y el profeta comunicaba al pueblo la voluntad del Señor. Tenemos varios de los profetas, entonces ahí tienen varias citas bíblicas para que ustedes puedan leerlas con más detenimiento. A través de eventos también. Dios se reveló a través de eventos. Veamos lo que dice en Miqueas 6, versículo 5. Pueblo mío, acuérdate que ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gigal, para que conozcas las justicias de Jehová. Veamos ahora Juan 1:14. Dice Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué evento fue el que sucedió aquí? Entonces estamos hablando acerca de la encarnación. Algo que Dios hizo, un evento, algo que pasó para que Dios comunicara y se revelara. Aquí fue la encarnación. Y tenemos otra de las vías, y esta vía es acerca de Jesucristo. Sin lugar a dudas, la encarnación de Jesucristo fue una venida sumamente importante de revelación especial. Mire qué interesante lo que dice Hebreos 1:1. ¿Cómo se revelaba Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cómo hablaba Dios en el Antiguo Testamento? ¿O cómo comunicaba su voluntad? En este versículo de Hebreos tenemos la respuesta. Dice la palabra de Dios, Hebreos 1:1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2 de Hebreos 1, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo, Él explicó al Padre, Juan 1:14, revelando la naturaleza de Dios. Reveló también el poder de Dios. Reveló la sabiduría de Dios, la gloria de Dios, la vida de Dios, también el amor de Dios. Nuestro Señor hizo todo esto por sus hechos y sus palabras. Entonces, cuando Jesucristo dijo que el que me ha conocido a mí, ha conocido al Padre. Mire que los discípulos eran tan incrédulos que los discípulos le decían: ¿cuándo nos mostrarás al Padre? Tanto tiempo he estado con ustedes y aún no le conocéis. El que me ha conocido a mí, ha conocido al Padre. Entonces vemos cómo a través de Jesucristo se ha dado también la revelación. Y por último, la Biblia contiene todas las demás vías
y sobre todo la vida de Jesucristo, pero no todos sus hechos. Entonces debemos de entender que en la palabra del Señor tenemos la vida de Jesucristo plasmada en los 4 evangelios. Pero todos esos eventos que están ahí no son los únicos que Jesucristo hizo. Hubieron muchos más. Jesucristo hizo aún mayores cosas, hizo más milagros, hizo otras actividades. Pero, ¿qué nos enseña la palabra de Dios acerca de los hechos o de los que hizo el Señor Jesucristo? Mire lo que dice Juan 21:25. Dice la palabra del Señor. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Interesante. Entonces hemos visto ahorita la revelación especial, que Dios usó varios métodos, varios medios o vías para poderse revelar. Pero sabemos que todas esas vías las hemos aprendido en un solo lugar. Y es lo que nos menciona la palabra del Señor. Ahora vean qué importante esta pregunta. ¿Cuáles son las diferentes formas de la palabra de Dios? ¿Qué estamos tratando de estudiar o de aprender ahorita? ¿Cuáles son las diferentes formas de la palabra de Dios? Vamos a ver entonces, vamos a ver esas formas. En primer lugar, la vemos como el verbo de Dios, como persona. ¿Y quién es? Jesucristo. ¿Qué es lo que dice Juan 1:1? Vamos a ver qué dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y ese verbo era Dios. Entonces, cuando estamos hablando de revelación, el término revelación, vamos a entender que Dios se ha revelado a través de su palabra. Es como Dios nos ha comunicado, pero esa palabra de Dios tiene varias formas. Y la forma aquí es a través de su Hijo Jesucristo, que es conocido como el Verbo de Dios. Jesucristo comunica el carácter de Dios y expresa su voluntad. Número 2, tenemos la palabra de Dios como discurso de Dios, que estamos tratando de ver acá. Sabemos que en la palabra de Dios hay varios mandamientos, hay varios decretos, y es algo que Dios habló y debe de cumplirse. Veamos entonces algunos de esos decretos. Génesis 1:3. Y ustedes aquí, sobre todo en el relato de la creación, se van a dar cuenta que se menciona reiteradas veces, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y Dios dijo. Muchas veces lo vemos en la creación. Entonces tenemos a Dios hablando directamente, Él mismo revelando su poder a través de sus decretos o palabras. El versículo 24 nos dice también: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y cuando hablamos un decreto, entonces quiere decir que y fue así. Eso es un decreto. Veamos una cita más. Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de esa sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Los decretos de Dios. ¿Qué otra cosa se ve como los discursos de Dios? Número 2, palabras de Dios de comunicación personal. Veamos Dios entonces hablándole al hombre de forma directa. Tenemos aquí el primer mandamiento en Génesis 2, 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre. Primera vez que vemos a Dios dándole un mandato al hombre, de manera personal, se comunicó personalmente. Diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Palabra de Dios de comunicación personal. Veamos una cita más, Éxodo 20, versículo 3. Tenemos aquí los 10 mandamientos. Entonces, si ustedes leen el primer versículo, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, en primer lugar se identifica como Jehová, tu Dios. Y un mandato que da aquí de forma personal y se lo dice a Moisés, le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí dice también, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Dios hablando y comunicando algo directamente. Otra más es palabras de Dios como discurso pronunciadas por labios humanos. Veamos que dice Jeremías 1, capítulo 7, versículo 7, 9. Vamos a ver, ¿dónde estás, Jeremías? Jeremías 1, 7 y 9. Y me dijo Jehová, oiga bien, en primer lugar mencionamos que los profetas recibían una palabra de Dios, un mandato de Dios, y este era el que comunicaba. Entonces tenemos aquí, en primer lugar, Dios hablándole a Jeremías. No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí expuesto mis palabras en tu boca. Palabras de Dios como discurso pronunciadas por labios humanos. Otra forma es, dentro de la palabra de Dios como discurso de Dios, palabras de Dios en forma escrita. Entonces, tenemos ahí el pasaje Éxodo 32, 16. Vamos a ver qué dice Éxodo 32, 16. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Entonces todo lo que Dios comunicó tuvo una representación escrita, que es lo que conocemos como la inspiración plenaria, o sea que fue mismo Dios mismo inspirando a hombres para que pudieran escribir cada una de las cosas que él habló. Veamos otro pasaje ahí adelante siempre en Éxodo 34:1. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Dicen que Moisés es el predicador más grande, el pecador más grande de la historia, porque quebró las tablas de la ley. Qué forma de violar la ley, ¿no? Quebrando las tablas. Pero nuevamente vemos aquí a nuestro Dios, nuevamente dándole la importancia que se merece a su ley. Moisés había quebrado las tablas, entonces aquí vemos que nuevamente Dios las está comunicando. Entonces esta es una forma de la palabra de Dios como discurso de Dios. Palabras de Dios en forma escrita, pronunciadas por labios humanos, cuando Dios habló directamente de forma personal y los decretos de Dios. Quiero que veamos ahora acerca de lo que es el canon. ¿Qué entendemos por canon? Debemos de saber que el asunto del canon tiene que ver con la cuestión de cuántos libros pertenecen a la Biblia. Y ustedes hoy se van a dar cuenta que hay mucho debate en cuanto a esto, sobre todo con los católicos, porque los católicos dicen que nosotros le hemos quitado libros a la palabra de Dios. Y nosotros decimos que ellos le han agregado libros, que son los libros que ellos son llamados como los libros apócrifos, que nosotros no los tenemos en nuestro canon. Entonces es bien difícil poder entender esto.
Yo no quiero hablar mucho acerca de esto, de la canonicidad de las escrituras, porque es un tema bastante amplio, bastante grande que conocer, el proceso en cómo se dio la canonización, quiénes participaron, cuáles eran los concilios. Entonces, cuando hablamos de canon, se refiere a una lista autorizada de los libros de la Biblia. Y se consideran inspirados únicamente los 66 libros de nuestro canon. Entonces nosotros debemos de defender y de conocer que únicamente los libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia son los únicos que han sido inspirados, pero para llegar a esa conclusión se tiene que pasar un amplio estudio. Quizás no nos va a alcanzar el tiempo para poder ver todo esto, pero lo que voy a hacer es que en la descripción de este video ustedes van a encontrar dos archivos. Les puse un artículo de un libro de teología de Charles Wrighty para que lo puedan leer, y les puse una presentación también en PowerPoint para que puedan también leer un poco más y enterarse cómo es que se dio el proceso de la canonización y por qué nosotros como protestantes hemos entendido y llegado a la conclusión, porque también hay que hacerlo fundamentado en la palabra de Dios, apoyarse en lo que los padres de la iglesia también han concluido, para poder llegar a la conclusión que únicamente son inspirados 66 libros. Por supuesto, los libros individuales fueron escritos sobre un gran periodo de tiempo por varios escritores. ¿Cómo pues se coleccionaron y quién decidió cuáles compondrían el canon de la escritura? Entonces los invito a que lean esos dos documentos que están en la descripción del video para que puedan enterarse y conocer más un poco acerca de la canonicidad de las escrituras. Y solo les quiero mencionar que el canon judío del Antiguo Testamento es muy diferente al de nosotros. Nosotros en el Antiguo Testamento tenemos 39 libros, los judíos únicamente tienen 22 o 24 aproximadamente. Pero no significa que nosotros le hayamos añadido o que ellos le hayan quitado, no. La cosa es que ellos, a los profetas menores, los consideran como un solo libro, un solo rollo. Entonces, a los profetas menores, perdón, ellos los consideran y los han escrito en un solo rollo. Y por eso es que ellos solamente dicen tener 22 o 24 libros en el Antiguo Testamento. Es bien interesante entonces que conozcan un poco acerca de la historia, de cómo fue que se llevó ese proceso para decidir cuáles son los 66 libros inspirados. Y para poder concluir que todos los demás libros, los libros apócrifos, no son inspirados. Incluso creo que hasta el primer, no sé si es el Papa o uno de los primeros padres de la Iglesia Católica, San Agustín creo es porque la mayoría de los padres eh, de la Iglesia dijeron y al final concluyeron que solamente eran los 66 libros inspirados. Solamente Agustín creo que fue el único que se opone, pero él mismo en estos libros apócrifos él mismo en sus comentarios afirma que aún estos no son libros inspirados. Vale la pena tomarse su tiempo para poder leer acerca de la canonicidad de las escrituras. Veamos ahora entonces un poco acerca de la autoridad de las escrituras. La autoridad de las escrituras quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, de tal manera que no creer o desobedecer alguna es no creer o desobedecer a Dios. Entonces es bien difícil el que nosotros conozcamos los mandamientos bíblicos y al conocerlos desobedezcamos a Dios. Créanme que eso sí es juicio, eso sí es complicado, porque al no cumplir, no obedecer o no respetar un mandamiento que encontramos en la palabra de Dios, entonces estamos directamente desobedeciendo a nuestro Señor y Dios Todopoderoso. La autoridad, debemos de afirmar que la inspiración es la base para la autoridad de la Biblia. En algún momento vamos a hablar de esto más adelante acerca de la inspiración. Ahora pregunta, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios entonces? ¿Cómo lo podemos afirmar? Si alguien en el mundo te pregunta, ¿por qué decís que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo lo sabes? Pero antes de esto, quiero mencionarles así brevemente que hay personas o sectas o grupos
que niegan la autoridad de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, el racionalismo. Oiga bien, lo que el racionalismo hace es decir que la mente humana está por encima de la revelación de Dios. O sea que no se necesita una palabra para poder creer en Dios, sino que únicamente con usar la razón, con usar la mente, nosotros ya podemos conocer a Dios. Entonces la Biblia la dejan a un lado y por encima está la mente humana. El misticismo. ¿Qué es lo que hace el misticismo? Coloca los sentimientos o la experiencia humana por encima de la revelación de Dios. El romanismo. Y mire qué interesante lo que hacen los romanos. Pone la iglesia por encima de la Biblia. O sea, quien tiene la autoridad es la iglesia, no la palabra de Dios. La autoridad la tiene la interpretación que la iglesia hace de ellas. O sea, así como tal, como tenemos nuestro libro, nuestra Biblia, no es la autoridad así, sino que cuando alguien, un líder de la iglesia, emite alguna disciplina o predica algún mensaje, es ahí donde se ve reflejada, según el romanismo, la autoridad. Porque es simplemente la iglesia quien tiene la autoridad, no la Biblia en sí misma. La neoortodoxia es la Biblia no es la palabra de Dios, sino que se convierte en tal cuando habla al corazón del lector. Oiga bien. Y las sectas y las religiones, hay muchas de ellas, lo que hacen es elevar los escritos de su fundador por encima de las escrituras. Tenemos a ¿cómo es que se llama? John Smith, el de los mormones. Lo que éste escribió está por encima de lo que la palabra de Dios enseña. Y así se van a encontrar un montón de sectas más. Hay otros ahí que tienen a su fundador, María White creo que se llama, que también los escritos de ellas tienen más autoridad que la Biblia en sí. Y eso no debe de ser así porque quien nosotros creemos y defendemos es a Dios. Por lo tanto, su palabra, que es la Biblia, es la máxima autoridad. Ahora, entonces, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Debemos de entender que todas las palabras de las Escrituras son palabras de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, hay varios pasajes donde vemos que dice, así dice el Señor, y dijo Dios, y Dios dijo, y Jehová dijo. Entonces tenemos aquí Dios que ha hablado a través de los profetas. Entonces podemos decir que la autoridad es de Dios, no de los profetas. No de lo que estos digan, sino que la autoridad viene de parte de Dios. Porque la Biblia es la autoridad de Dios. Veamos lo que dice este pasaje, segunda de Pedro 1, del 20 al 21. Segunda de Pedro 1, del 20 al 21. Un pasaje demasiado conocido. Oiga bien lo que dice la palabra de Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, vemos que todas las palabras de las Escrituras son las palabras de Dios. Y tenemos otro respaldo aún más acerca del Antiguo Testamento. Pues si ustedes se dan cuenta, en el Nuevo Testamento hay varias citas usadas del Antiguo Testamento. Entonces eso está demostrando que todas las palabras que encontramos en la Escritura son palabras de Dios. Y en el Nuevo Testamento pues tenemos versículos que dicen como 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Hebreos 1:1 dice que Dios, hablando de muchas maneras, antes por los profetas, a los padres, ahora en estos tiempos ha hablado por su Hijo. Entonces tenemos aquí varios versículos que muestran que sí son la palabra de Dios. Miren lo que dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 2:13. 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos,
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre habló, pero quien inspira, quien ilumina, quien revela es Dios a través de su Santo Espíritu. No creer o desobedecer alguna palabra de la Biblia es no creer o desobedecer en Dios. Veamos qué dice Lucas 24:25. Lucas 24:25. Dice la palabra del Señor. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Segunda de Pedro, vamos a leer ahora Segunda de Pedro 3:2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces aquí se está confirmando que las palabras que vemos aquí escritas son las palabras de Dios. Entonces cuando se desobedece o no se cree, entonces a quien estamos desobedeciendo y a quien no le estamos creyendo es directamente a nuestro Dios. Así que mucho cuidado con conocer las escrituras y no mostrar obediencia a todos sus mandamientos. Número 3. La veracidad de las escrituras. La palabra de Dios nos enseña en Tito 2 y Tito 1:2 y Hebreos 6:8 que Dios no miente. También nos enseña que es verdad. Así que si la palabra de Dios es verdad, entonces eso le da la autoridad que sabemos que las Sagradas Escrituras tienen. Y otro es saber que las Escrituras son la autoridad definitiva. Vamos a leer este pasaje de Primera de Corintios. Primera de Corintios 14:37. Vamos a ver qué dice. Primera de Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. No mandatos humanos, no algo que yo pienso, no una opinión personal, sino los mandamientos del Señor. Las escrituras son la autoridad definitiva. Ahora, de todas estas doctrinas, la ortodoxia cristiana es la que defiende profundamente la sana doctrina, que sabemos que la sana doctrina es la doctrina de Jesucristo y de los apóstoles. La ortodoxia cristiana siempre ha afirmado la supremacía de las escrituras como última fuente de apelación para todo asunto de la fe y práctica. Ella es la autoridad última en la determinación de la voluntad de Dios. Bueno, y de hecho la única, porque no existe otro medio del cual nos muestre la voluntad de Dios, sino es a través de sus sagradas escrituras.